tema de hoy, que sería sistemas de telefonía celular móvil. ¿Cuál es el concepto básico en cualquier sistema de comunicaciones celulares, no solo el de telefonía? Justamente la celda. Concepto básico es la zona de cobertura de una antena de comunicaciones inalámbricas, ¿no? Repitiendo esa celda en distintas ubicaciones, vamos a insertar un círculo. Esto sería una celda, ¿sí? Repitiendo la celda, yo voy logrando aumentar la cobertura del sistema de comunicaciones. ¿Ven? Por eso se llama sistema celular. Porque tiene células o celdas. En inglés la palabra es cell, que bueno, nosotros lo traducimos como célula o celda. La cobertura de una estación de radio, la cobertura de lo que nosotros vamos a llamar estación base, base station. Ahora, esa cobertura de radio no puede ser ampliada porque sí, o sea, no ganaría nada yo teniendo una sola celda. ¿Ven? Miren, con esta sola celda, de ese solo tamaño, yo logro cubrir la misma área que con estas 5 celdas. Entonces, ¿por qué no hago una sola celda? A ver, ¿a quién se le ocurre la respuesta? ¿Por qué tengo que hacer 5 celdas para cubrir lo mismo que con una sola celda? ¿Cuál es la...? A ver, Gastón dice para evitar que se sature la celda. Y Nico dice por si tiene fallas. Y Gastón dice para que no haya un solo punto de fallo. Bueno, ninguna de esas respuestas es el motivo por el cual dividir esta zona de cobertura en pequeñas celdas individuales, por decirlo de alguna manera. Ni solucionar el problema de falla, o sea, ni tener redundancia, ni evitar que se sature, porque si yo tuviera 10.000 canales de radio, nunca se me va a saturar esa celda grande. Gastón dice porque sería más costosa. Al contrario, Gastón, poner una antena y enchufarla a un amplificador y dale que va, no es ningún costo como instalar 5 torres. O sea, si yo acá tengo instaladas 5 estaciones base, 6, 7, 8, 15 estaciones base, el costo se multiplica por 15 que si tuviera una sola estación. Así que no es por costo. No es por atenuación. Benjamín dice para tener menos atenuación. Repito, si yo le doy más potencia a esta celda, tengo más atenuación. Por ahí sí, Benjamín, te entiendo, porque podría ser que el móvil no llegara hasta el centro de la celda. Eso podría ser. Porque cada estación base repite mejor la señal y logra mejor calidad. En principio no fue por eso que nació la telefonía celular, pero bueno. Ariel dice por la longitud de onda de la frecuencia. No, Ariel, no. Sigan tirando fruta. A ver, dale, está bueno esto. Está bueno. Martín Arraigada dice por la interferencia. Si está multiplexado en frecuencia, si hubiera 10.000 canales de frecuencia, la celda grande no tendría problema, porque cada canal sería independiente del otro. Así que tampoco es por motivos de interferencia. No es por motivo de costo, porque se aumenta el costo mientras más celdas hay. No es por motivo de interferencia, porque si cada canal tiene su intervalo
de espectro reservado no interfiere sobre el otro. No es por redundancia, porque si se cae esa antena grande, pongo otra similar al lado en stand-by, por si se llega a caer la principal y listo, entra en funcionamiento la segunda. El verdadero motivo por el cual subdividir la zona de cobertura en celdas pequeñas y luego reutilizar esas celdas es por el tema de que los canales son limitados. No hay 10.000 canales de radio disponibles para que yo logre una cobertura aquí. Lo que tengo son 1.000 canales disponibles. No tengo 10.000, tengo 1.000. 1.000 en esta estación base, los mismos 1.000 no los puedo usar en la estación base que está pegada, pero sí los puedo usar en otra estación base que está más alejada. Esa es la clave por la cual un sistema de comunicaciones celulares puede reutilizar la frecuencia que está utilizando otra estación base. Miren, la agrupación mínima de frecuencias se llama clúster. Bueno, con estos colores que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 es un clúster. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 es un clúster. Ese clúster se puede reutilizar una cierta distancia más allá. ¿Por qué puedo reutilizar este clúster? Que ya tenía utilizado aquí. Claro, justamente, Martín. Porque no hay interferencia entre ellos. ¿Y por qué no hay interferencia? Porque hay separación física. Porque hay separación espectral, perdón. Siempre me río yo porque resulta que nuestra UTN, Facultad Regional Córdoba, tiene una FM. Esa FM, bueno, no sé si alguna vez la han escuchado, está en 94.3. Esa frecuencia de la FM UTN, Facultad Regional Córdoba, es la misma frecuencia que tiene Radio Disney en Buenos Aires. Una cosa de loco. Así justamente viendo una propaganda me enteré. La frecuencia que utiliza nuestra emisora FM UTN se reutiliza en otro lugar del país y no se van a interferir. ¿Por qué no se van a interferir? ¿Por qué puede haber dos estaciones de radio utilizando la misma frecuencia portadora? Porque están lejos, muy bien, porque hay separación física, muy bien, exacto. Esa es la clave en los sistemas de telefonía que utilizan celdas. Las frecuencias que se usan en una celda se pueden reutilizar en otra siempre y cuando, como dice Ailén, o Alén, no Ailén, Alén, haya separación física. Esa es la clave. ¿Y por qué quiero reutilizar las frecuencias? A ver. ¿Por qué quiero reutilizar las frecuencias? Claro, las frecuencias son limitadas y lo que yo quiero es atender más móviles, más usuarios. Entonces, en cada clúster, el clúster recuerden que es una agrupación de frecuencias, en cada clúster yo tengo un conjunto de frecuencias. Ese clúster se puede reutilizar exactamente al lado. ¿Por qué? Porque esta que está marcada como cell 3 está separada de esta que está marcada también como cell 3. ¿Cuánto está separada? Bueno, habrá que hacer un estudio de interferencia, habrá que hacer un estudio para que la propagación de una señal no interfiera sobre la otra.
No sé si lo tengo que separar esta distancia, si lo tengo que separar un poquito más. Después de un estudio de interferencia lo voy a lograr. Pero esta que dice Cell 3 tiene los mismos canales de radio que esta que dice Cell 3. La que dice Cell 2 tiene los mismos canales de radio que la que dice Cell 2. Entonces Gastón dice, quiero atender más móviles con las pocas frecuencias que tengo. Miren, con este clúster yo atiendo, supongan, un número entero, 1000 móviles. Con este clúster, 1000 móviles. Con este otro clúster, 1000 móviles. ¿Cuántos estoy atendiendo? 3000 móviles. Repitiendo, más clústeres, ¿qué podría hacer? Ganar más plata. Y bueno, eso es lo que hacemos. Atender más móviles con el mismo espectro. Esa es la expectativa de las empresas de telefonía celular, o sea, dar servicio a más móviles teniendo un espectro limitado. ¿Y por qué es limitado el espectro? Bueno, porque hay muchos servicios que utilizan las frecuencias inalámbricas. ¿Cómo podría aumentar aún más la cantidad de móviles atendidos? Supongamos que esta fuera una ciudad. ¿Sí? Ya multipliqué por 5 la cantidad de móviles que atiendo. Ya multipliqué por 5 la cantidad de usuarios. ¿Cómo puedo atender a más usuarios con el mismo espectro? ¿Se le ocurre algo? Bueno, Gastón dice, utilizando cada frecuencia dividida en tiempo. Sí, justamente Benjamín y Gastón, así vamos a cambiar de tecnología. Necesitamos que los móviles también cambien de tecnología, ¿no? Nuestra red también va a cambiar de tecnología, la señalización, los intervalos de tiempo, la sincronización, todo eso tiene que cambiar. Bueno, ahí es como vamos a pasar de la primera generación de telefonía celular a la segunda generación de telefonía celular, digitalizando cada radiocanal. Sí, eso está claro. Pero para eso, como les digo, ya tendremos que cambiar de generación. La pregunta es, si así como estoy, ¿puedo aumentar aún más la cantidad de móviles atendidos? Vamos a hacer, por ejemplo, una zona de cobertura, ¿sí? Supongamos que esta es la zona de cobertura. Bueno, fíjense qué pasa si a esta celda la achico. Y coloco celdas más pequeñas. ¿Logro aumentar la cantidad de abonados atendidos? Claro, Martín ya se dio cuenta, Leandro ya se dio cuenta. Sí. Logro aumentar la cantidad. Fíjense que la zona de cobertura en la ciudad que está en azul sigue siendo la misma.
Los clústeres siguen siendo lo mismo, o sea, los 1000 canales ya los tengo asignados por licitación, ya me los dio el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM. Yo lo único que hago es reutilizar las frecuencias. Claro, justamente, Martín, justamente. En la zona céntrica, donde yo tengo más usuarios, no me conviene poner una antena grande. No gano nada poniendo una antena grande. ¿Por qué? Porque tengo solo 1000 canales. ¿Cuándo gano? Cuando disminuyo el tamaño de la celda y reutilizo esos 1000 canales. Ahí está, bien Lara, muy bien. Por supuesto que es más costoso y por eso las empresas de telefonía celular demoran en instalar su red, demoran en brindar un buen servicio, porque todo es costo. Tiempo de instalación, costo, pedir los permisos para instalar las antenas, llevar alimentación de energía a esas antenas. Y luego, una vez que tengo todo eso instalado, tengo que conectar las antenas entre sí. Claro, no son solamente antenas de radio. Cualquiera de nosotros que tiene un Wi-Fi en su casa ha experimentado eso. O sea, puede ser que yo siga teniendo señal de Wi-Fi, pero se me cortó la conexión a Internet a veces. ¿No les ha pasado eso? ¿No les ha pasado que tienen cobertura de Wi-Fi, pero se les ha cortado la conexión a Internet? Uf, dice Benjamín. Claro, claro, tantas veces, dice Leandro. La red 2,4 tiene tremenda interferencia con las otras. Bueno, Gastón. Bueno, para disminuir la interferencia, ¿qué hacemos? Alejamos un poquito los clústeres para que no se interfieran entre sí. Esa es una forma. Otra forma es sectorizando las antenas. Esto es lo que se llama sectorización de antenas. ¿Qué quiere decir? No pongo una sola antena en el medio de la estación base. Eso es lo peor que podría hacer. ¿Qué pongo? Pongo 3 antenas en el vértice de estos hexágonos. ¿Por qué? Bueno, porque la antena tiene una cobertura de este tipo. ¿Sí? Y entonces, esta antena no se tiene que interferir. No, perdón. Esa antena no se tiene que interferir con la señal de esta otra antena. ¿Ven? Y por eso los sectorizo. Ahí tenemos 3 antenas cubriendo una zona, en este caso una zona que tiene forma hexagonal, pero podría ser cuadrada, podría ser triangular, no hay ningún problema, y ninguna se interfiere entre sí. Se tiene una buena cobertura y se disminuye la interferencia de las antenas entre sí. Eso se llama sectorización. Pero claro, todo eso viene después de la reutilización de frecuencias. El concepto clave en la telefonía celular es justamente la reutilización de las frecuencias. La unidad que contiene la frecuencia se llama clúster. Las celdas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forman un clúster. Repitiendo ese clúster una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, logro aumentar por 6 la cantidad de cobertura, la cantidad de abonados atendidos. Sectorizando las antenas, lo que logro es disminuir la interferencia de una antena sobre otra. Interferencia de radio. Y subdividiendo en celdas más pequeñas,
supongamos que esta se llama celda, este se llama microcelda y esta se llama picocelda, subdividiendo las celdas voy aumentando la cantidad de abonados que atiendo en una zona más densamente poblada. Pero como dijo Lara, me parece, eso tiene un costo. Pero en zonas como el centro, como Nueva Córdoba, se justifica poner más antenas. ¿Por qué se justifica? Porque hay más abonado por metro cuadrado. Hay edificios y entonces tengo más abonados por metro cuadrado. En cambio, en los barrios o en zonas incluso de rutas, así en zonas rurales, pongo una celda grande y listo, doy cobertura a esos 1000 usuarios que me interesa dar cobertura. En cambio, en el centro multiplico por 3, por 4, por 5, por 6, por la cantidad de reutilización de frecuencias que quiera. Claro, todas esas celdas entonces tienen que estar conectadas entre sí. Pregunta Santiago, ¿eso sería pasar de tener un hexágono a un clúster de 6 hexágonos? Bueno, el clúster, habíamos dicho, es el conjunto mínimo de frecuencias. ¿Sí? El clúster es el conjunto mínimo, también, bueno, el conjunto máximo de frecuencias, no, es el conjunto de frecuencias. Es repitiendo ese clúster, voy logrando la cobertura. Si son 6, 7, 11 o 3, esa es la distribución que yo pueda hacer del hexágono. Es más, si son 3 de un triángulo, si son 11, ya te queda un polígono de 11 lados, ya no es un hexágono. Decía que las celdas tienen que estar interconectadas entre sí. ¿Cuál es el elemento que interconecta las celdas? El que se llama centro de conmutación de móviles. Centro de conmutación de móviles. Agrupa y controla las estaciones base. Conmuta los canales de tráfico y datos. Administra el handover. Vamos a ver, ¿qué es el handover? El handover es el proceso por el cual un móvil que se está alejando de una estación base va perdiendo potencia. Pero por otro lado se está acercando a otra estación base que lo va recibiendo con mejor señal. Justo donde la potencia que tiene de la celda 1 se iguala con la potencia que tengo de la celda 2, se produce el cambio. Handover, o incluso en inglés, a veces uno lee hand off. Es el proceso por el cual una celda 2 toma un móvil que proviene de la celda 1 y la comunicación no se corta. El móvil ni se da cuenta que pasó de una celda a otra. Gracias a esta técnica que se denomina te lo paso. Handover o handoff sería te lo entrego en la mano, hand. Te lo paso. ¿Quién se lo pasa? La celda 1 se lo pasa a la celda 2. La celda 2, ¿qué hace? Lo toma. Lo toma y le sigue brindando conexión al resto de la red. ¿Por qué le sigue brindando conexión al resto de la red? Porque ambas están conectadas. ¿Con quién están conectados? Con el centro de conmutación de móviles. Mobile Switching Center, que sería como una central telefónica. Entonces, en un primer instante, el móvil está conectado a la celda 1, pero también está conectado al centro de conmutación de móviles. A medida que este móvil se va desplazando, va perdiendo señal de la celda 1, se va acercando a la celda 2, la va recibiendo con mejor señal, entonces la celda 2 le pregunta al centro de conmutación de móviles, ¿este abonado pertenece a nuestra red? ¿Le tengo que seguir dando servicio? Si el centro de conmutación de móviles le ordena sí, tenés que seguir dándole servicios,
La celda 1 lo deja de atender, la celda 2 pasa a atenderlo y el móvil no se enteró. Sigue con comunicación al resto de la red. Lara pregunta, cuando directamente te quedas sin señal, claro, es porque pasas de una celda a otra y en la otra celda no te pueden atender. ¿Por qué no te pueden atender? Porque se quedaron sin canales disponibles, porque no hay zona de cobertura solapada, por varios motivos puede ser, claro, porque no caes dentro de ninguna celda, por ejemplo. O porque la celda 2 ya tiene todos los canales ocupados, o porque no caes dentro de una celda. Respondo, cuando las dos curvas son iguales, ahí se produce la consulta. La celda 1 le avisa al centro de conmutación de móviles diciendo, estoy por perder al móvil 1. La celda 2 le dice, estoy recibiendo la señal del móvil 1. ¿Qué hago? Pregunta la celda 2. El centro de conmutación de móviles ordena, celda 2, reciba la señal del móvil y dele servicio. Atiéndalo. Préstele un canal de radio para que él pueda seguir hablando. ¿Se entendió? Bien, me alegro. Este es el procedimiento para mantener una comunicación a medida que yo me voy desplazando. Por eso es que se llama sistemas celulares de comunicaciones móviles. También existen sistemas de comunicaciones celulares entre puntos fijos, ¿eh? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Una estación base puede atender usuarios que están fijos, que están quietos. Lo único que no va a existir, la necesidad de handover. Solamente existe la necesidad de handover cuando el móvil se desplaza de una celda, va perdiendo intensidad, lo recibe otra, se comunica con el centro de conmutación de móviles, este le ordena pasar a atenderlo y listo. Una se lo entrega en la mano a la otra. ¿Cómo me doy cuenta que ese móvil tiene servicio? Bueno, por lo que se llama tarjeta SIM, que es, en realidad, es la identificación del usuario. No es la identificación del dispositivo, sino la identificación del abonado. La famosa tarjeta SIM, ¿no? Tarjetas que en un primer momento venían de este tamaño, factor de forma 1, luego se achicaron, factor de forma 2, se llamaron mini SIM. Luego se achicaron más, factor de forma 3, se llamó micro SIM, y hoy vienen con un factor de forma 4 llamada nano SIM. ¿Qué permite esta tarjeta? Que la identidad del abonado, la cantidad de minutos libres que tiene para hablar, la cantidad de megas de datos para acceder a Internet libres que tiene el abonado esté cargado en ese chip. Si el abonado quiere, saca el chip, lo pone en otro equipo, en otro teléfono, y sigue teniendo la cantidad de minutos libres que tenía, la cantidad de megas disponibles de datos para acceder a Internet que tenía. Si no existiera esta tarjetita, cada vez que yo cambio el teléfono, tendría que cambiar de plan, tendría que cambiar de número. Los datos del suscriptor, la identidad del subscriber, la identidad del suscriptor, del abonado, está en la tarjeta. No está en el equipo, está en la tarjeta. Bien, ¿hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Estos son los principios básicos de la telefonía celular móvil. Pero como son tan básicos, fueron evolucionando, fueron mejorando. Y así surgieron las distintas generaciones de telefonía celular. Alguien al comienzo del chat dijo, ¿qué pasa si a un canal, a una radiofrecuencia, la divido, la multiplexo en tiempo? Bueno, justamente logro mejor
ganancia. Entonces, nosotros sabemos lo que es la FDM. ¿Qué es la FDM? ¿Qué sería la FDM? Claro, multiplexación por división de frecuencia, dice Benjamín. 1000 usuarios pueden estar simultáneamente hablando. ¿Por qué no se molestan uno con otro? Porque usan frecuencias distintas. Cada uno habla por una frecuencia distinta. Bien, ¿cómo obtuve esa frecuencia? Bueno, entonces ahora vienen las técnicas de acceso. ¿Estamos, Leandro? Gastón, Martín. Yo logro acceder, y por eso la diferencia entre FDM y FDMA. Porque yo logro acceder a una frecuencia cuando ingreso a una celda. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasaría si hubiera una sola frecuencia para compartir entre varios canales, entre varios usuarios? Bueno, alguien sugirió dividir esa frecuencia en intervalos de tiempo distintos. Sí, justamente, eso es. A cada frecuencia, ven aquí por ejemplo hay una frecuencia que está en color rojo. A esa frecuencia que está en color rojo la divido en 3. 1, 2, 3. 3 intervalos de tiempo. Y a cada usuario de telefonía le asigno un intervalo de tiempo. Claro, logro reutilizar muchísimo cada canal. Eso es posible si la señal es digital. Recuerdan ustedes que la multiplicación por división de frecuencia se daba en canales analógicos, en cambio la multiplicación por división de tiempo se daba en canales digitales, era una condición. Bueno, así fue que se pasó de la primera generación de telefonía celular a la segunda generación de telefonía celular, donde los canales antes eran analógicos y se los digitalizó. Todavía hay una forma aún más óptima, una forma de explotar mejor el recurso de radio, que es a cada frecuencia dividirla en intervalos de tiempo y a esos intervalos de tiempo asignarle un código. Y entonces el usuario que quiera acceder lo va a hacer de acuerdo a un código. Ese código le va a decir a qué frecuencia va a acceder y a qué intervalo de tiempo va a acceder. Claro, tiene que ser un código muy preciso. Y tienen que estar perfectamente sincronizados transmisor y estación base. Gracias a la tecnología actual eso no es muy difícil. Eso es posible. Cada teléfono, al momento de conectarse, va a esperar a que la estación base le asigne un código. Cuando la estación base le asigne un código, el teléfono va a saber exactamente en qué frecuencia estar y en qué intervalo de tiempo estar. Eso se llama acceso múltiple por división de código. Estas tres formas de acceso múltiple, utilizadas en canales de radio, dio paso a lo que se conocen como generaciones de telefonía celular. La primera generación, surgida en los años 1980, era para canales analógicos, solo comunicaciones de voz. La segunda generación de telefonía celular móvil ya fue para canales digitales, acceso múltiple por división de tiempo. La tercera generación ya posibilitó mayor cantidad de usuarios porque cada usuario tenía un propio código. Con esta figura, más o menos, se puede representar
la evolución que han tenido los sistemas de comunicaciones móviles. Si bien es una figura muy sencilla, que a lo mejor a alguno le puede causar gracia, pero está perfectamente indicado que cada 10 años, no está muy exacto, pero aproximadamente cada 10 años ha habido una evolución de la generación de telefonía celular. La G significa generación. La primera generación, bueno, también esto se ve con el paso del tiempo en los dispositivos, ¿no? Aquí podemos observar de los que eran la primera generación, totalmente analógico, con antenas desplegables, con baterías enormes, con consumo de energía que hacían que las baterías duraran solo 8 horas. Y para colmo, todo esto, consumo de batería, tamaño grande del terminal, solo servían para hablar. Bueno, no para colmo. Es lo que había. Gasto de potencia, gasto de canales, gasto incluso gasto de dinero. Estos eran costosísimos porque había 1000 canales y había que reutilizarlos entre los 1000 que estuvieran dispuestos a pagarlo. O sea, no es que había teléfono para todos, no es que había cobertura para todos. Solo para los que podían pagar. Claro, Santiago. Sí, sí, sí. Sí, Santiago. Eran costosos. Eran costosos. Además de, bueno, consumían batería, duraban poco tiempo. Eran para usar solamente cuando uno salía a la calle, cuando uno iba al trabajo, pero cuando uno volvía a la casa seguía usando el teléfono fijo. La segunda generación, bueno, ya posibilitó servicios de mensajes cortos, o SMS, Short Message Service. Me avisa el Zoom que se está por cortar, así que, bueno, volvemos atrás, como siempre, y seguimos, ¿no? Seguimos explicando las distintas generaciones de telefonía celular. ¿En cuál de estos teléfonos iniciaron ustedes su acceso a la telefonía celular? Bien. No, 5 está bien. Bueno, dice Gastón que uno tenía luces a los costados, uno un Motorola, el mío creo un Sony Ericsson. Bueno, sí. Santiago dice, la mamá tiene uno de este segundo tipo. ¿Ah, sí? Esto creo que eran Motorola. Bueno. A ver. Me parece que es Guadalupe, la vamos a silenciar. Ahí está. No se dio cuenta que tenía el micrófono abierto. Y nos estaba invitando a comer a todos. Dice Gastón que tenían uno guardado del primer tipo. Hay que conservarlos como una reliquia, ¿sí? Claro, la pantalla era muy sencilla. Apenas se aparecían los números, nada más. Sí, está perdonada Guadalupe, nos invitaba a comer a todos y listo. No hay ningún problema. Decía que estos teléfonos de primera generación, los 1G, aparecidos en el año 1980, eran de tecnología analógica. Solo tenían display para mostrar el número que uno discaba y punto. Nada de mensajes cortos, nada de eso. Había algunos con tapita, el StarTAC de Motorola que les dije por ahí, o algún otro. La banda de frecuencia que utilizaban, como un dato, así se los doy nada más, ¿no? Para que lo memoricen, estaba entre 850, 900 mega en el caso de Europa, 1800 en el caso de Europa y 1900 en el caso de América. El sistema se llamó AMPS o Advanced Mobile Phone System, AMPS.
Esas eran las siglas. Advanced Mobile Phone System. Otro sistema impulsado por Ericsson y Nokia, apareció en Suecia y Noruega por allá, se llamó NMT, Nordic Mobile Telephone. En la banda de 450 primero y en la banda de 900 megas después. Incluso hubo un sistema que se llamó TAC, Total Access Communication System. Incluso estos equipos que están aquí, ¿eh? Eran enormes. ¿Por qué? Porque había pocas antenas, no estaban hechas las subdivisiones que vimos recién, había pocos abonados y los teléfonos tenían que tener suficiente potencia para lograr el alcance con la antena. Estas valijas que vemos aquí, porque son realmente valijas, se podían llevar en el auto, ¿no? Por ejemplo, les cuento, yo tengo un primo fanático cazador y pescador. Entonces él cuando se iba a la pampa, al monte, llevaba en el auto uno de estos teléfonos. Y entonces podía seguir comunicado con su casa. ¿Por qué digo iba a cazar a la pampa? Bueno, porque ahí había muy pocas antenas, eran zonas muy despobladas, y entonces no necesitaba mucha potencia para llegar hasta la estación base. En cambio, con estos teléfonos, con poca potencia vos llegás hasta una estación. De todos modos, la potencia de estos teléfonos es como 5 veces la potencia de un teléfono actual. Así que la cobertura, el área de cobertura de una estación base podía tener 5 kilómetros. Y el teléfono podía seguir alcanzando la antena. Hoy en día no, hoy en día el alcance de un teléfono celular es de 1000 metros, no más. Así que la antena tiene que estar relativamente cerca. Decía que estos equipos de primera generación fueron analógicos, ¿sí? Tenían el inconveniente de que cualquier receptor de radio, nosotros que estudiamos electrónica en la facultad, hacíamos receptores en esta frecuencia, en 850, y bueno, alegremente nos poníamos a escuchar lo que hablaba la gente por telefonía celular. Porque la voz era analógica. La señal venía sin encriptar. Justamente el objetivo de diseño de la segunda generación de telefonía celular fue la seguridad. Uno de los objetivos de diseño. El segundo objetivo de diseño fue aumentar, ranurando cada radiocanal en 3, 4, 5, 12 intervalos de tiempo. Aumentar la cantidad de abonados, ¿no? Ya 10 años más tarde, entonces, apareció como una evolución de la telefonía celular y a eso se le llamó segunda generación de telefonía celular. A esto, en realidad, no se lo llamó 1G. En realidad no se lo llamó nada. Fue el primer sistema de telefonía celular móvil. Permitía la movilidad de los terminales. Cuando apareció el segundo sistema, bueno, a este se lo llamó 2G. Y por compatibilidad el otro se lo llamó 1G. Este ya permitía transmisión de mensajes cortos, o SMS. ¿Sí? Short Message System. Servicio de mensajes cortos. Santiago pregunta, ¿1G podía tener un receptor conectado a 900 megas y escuchar las conversaciones? ¿Eso hicimos, Santiago? Te estoy contando. Eso hacíamos nosotros para entretenernos en la facultad. No teníamos internet, no teníamos el celular, entonces jugábamos a eso. No, Alan, no era divertido. Lo hacíamos por práctica, no por diversión. Diseñábamos un circuito receptor, claro, seguro. Por cuestiones académicas, tenés razón, Gonzalo.
por cuestiones académicas. Nuestra curiosidad iba más allá de nuestro objetivo de hacker, ¿no? Podemos decir. Entonces, vos hacías un receptor en la banda de FM y la recibías. Ya la segunda generación de telefonía celular, no. ¿Por qué? Porque es digital, porque está encriptada. El estándar más difundido de esta segunda generación se llamó GSM. El GSM implementa multiplexación por división de tiempo y, además, acceso múltiple por división de código. Para optimizar aún más el uso del canal de radio, se dotó a los terminales de un código. ¿Quién tenía ese código? La estación base. Entonces ya era imposible decodificar una comunicación por GSM, a menos que uno se comprara una estación base. No es muy fácil comprarse un equipo transmisor GSM de una estación base. Pero bueno, si vos lo podías tener, podías decodificar la señal de GSM. Aún así, esto no tenía acceso a Internet. Si bien eran comunicaciones digitales con posibilidad de transmitir mensajes cortos y alguna otra información, como por ejemplo guardar en memoria un número y cuando te llamaban, saber quién te estaba llamando con el proceso de identificación de llamada entrante. Pero no mucho más que eso. Recién con lo que se llamó 2,5, porque tampoco fue una tercera generación, sino que fue una mejora de esta generación 2, se logró transmitir datos. Este Servicio General de Paquetes por Radio, implementado sobre GSM, acá jugaron un poco con las siglas, GSM permitió transmitir paquetes, que es la estructura mínima de un dato. Paquetes por radio. El teléfono, si tenía un chip especial, si tenía un módem, por decirlo de alguna manera, podía transmitir datos. ¿A quién le transmitía esos datos? ¿A Internet? No, de ninguna manera. Ahí el teléfono pasaba a ser un DCE, digamos, tenía incorporado, o sea, el teléfono es un DTE, ¿sí? Genera datos. Se lo pasa a su módem, que es un DCE, ese módem se lo pasaba a la red de telefonía celular, la red se lo entregaba a otro DCE y eso se lo entregaba a otro DTE. Ese es el trayecto completo de un mensaje de datos entre equipos. ¿Para qué se usó? Por ejemplo, para las agencias de quiniela, para la venta con Postnet, para el monitoreo de algún sistema de alarma. Vieron ustedes que, o no sé si han visto, pero les cuento, hay alarmas que pueden ser monitoreadas por celular. Se le pone al control de la alarma, al cerebro, perdón, de la alarma, a la cajita donde está la alarma, un chip de telefonía celular. Y entonces, cuando hay algún evento, cuando se dispara la alarma, a través de ese chip se comunican o con tu terminal móvil o con un teléfono en una central de monitoreo de alarma. Eso fue posible entonces con esta media generación más de la segunda generación, o sea, 2,5. De ningún modo esto fue acceso a Internet, fue transmisión de datos, pero entre equipos iguales, entre módems, por decirlo de alguna manera. Recién la tercera generación de telefonía celular permitió el acceso a Internet. Las llamadas de voz se digitalizan, se transforman en paquetes
acceden al centro de computación de móviles y las enruta, las deriva, ya sea a una red fija o ya sea a otra red móvil. Esto permitió apenas 1 megabit o 2 megabits de datos, además de las llamadas telefónicas, ¿no? Las mismas bandas de frecuencia se reutilizaron, entonces los pocos teléfonos que quedaban analógicos se dieron de baja. Directamente la empresa de telefonía celular te mandaba a tu casa por correo un equipo de reemplazo al que vos tenías. Y no te podías negar, porque tarde o temprano esos canales analógicos se iban a apagar y se iban a convertir a canales digitales. Entonces no te servía de nada tener un teléfono, salvo un compañero que dijo recién que lo tiene guardado, lo conserva como una reliquia. Bueno, guárdelo. A mí me lo cambiaron, la empresa de telefonía celular golpeó un día a mi casa, me traía un celular nuevo, hermoso, con tapita, el StarTAC ese que yo le decía, y me lo cambió, le tuve que entregar el anterior. Algunos estándares se conocieron como UMTS, Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universal, y el sistema CDMA 2000. Bueno, fueron nombres que le pusieron así a los sistemas. Como decimos, 1 megabit o hasta 2 megabits es muy poco. Entonces fue mejorado, ¿ven? El signo más siempre significa plus, siempre significa mejora. Bueno, el H+, que uno puede ver a veces en el indicador del teléfono celular arriba, cuando está conectado por datos, significa ese. Una tasa un poquito mejor de transmisión de datos por telefonía celular. H+, H+. Nuestra cuarta generación de telefonía celular ya se puede llamar una red integral de comunicación. No solo telefonía, sino video, acceso a internet. Lautaro dice 3,5. Bueno, sí, claro, sí. Aquí vendría a ser un 3,5. Siguiendo la costumbre de poner entre medio el 2 y el 3, aquí lo pondremos entre medio el 3 y el 4. 3,5. Bien, Lautaro. Decía que la cuarta generación ya permite no solo hablar, sino también acceder a internet o incluso participar de videoconferencias, ¿no? Tener video fluido. Muchos de nosotros tendremos entonces servicio 4G. Digo muchos porque, bueno, hace falta tener un teléfono que es 4G, pero la red ya está preparada para dar servicio 4G. O sea, cuarta generación de telefonía celular móvil. En todas estas generaciones se puede hablar, se puede enviar datos. La diferencia entre la 2, la 3 y la 4 es la velocidad de los datos. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, como siguió evolucionando la tecnología, llegamos hoy en día a lo que se conoce como 5G. Y 5G ya no es una red de telefonía celular móvil. No, ya no. 5G ya es una red de comunicación integral.
Por eso fíjense que hay conexiones entre edificios, entre terminales móviles. Esta figura representa muy bien lo que es la 5G. Claro, como dice Juan, no solo son los teléfonos, sino que también las alarmas, las automatizaciones, incluso el guiado automático de vehículos, la determinación de cuántos lugares libres hay en un estacionamiento, el control automático de los semáforos. Bueno, las posibilidades del 5G son muchas. Como lo dice por ahí Juan, está lo que se llama Internet de las Cosas. Las siglas son Internet of Things. Como les decía yo, determinar lugares libres de estacionamiento, eso sería Smart Cities. Cámaras de vigilancia, semáforos sincronizados. Dice Santiago, es como si todos los celulares, en vez de una señal móvil, se conectaran a una Wi-Fi gigante. Justamente, Santiago, no es una red de telefonía celular. Tampoco es una red de Wi-Fi, porque cada una de ellas serían redes separadas. Pero sí tenés razón en cuanto a que sería gigante, sí, porque la cobertura tendría que ser a todo el lugar donde vos te podés desplazar, donde vos podés vivir, donde vos podés tener tus industrias, tus escuelas, lo que estamos haciendo en este momento, educación por internet. Lo podríamos hacer en movimiento, lo podríamos hacer arriba de un colectivo, arriba de un taxi, seguir con esta videoconferencia. Hoy es imposible. Si uno intenta mantener una videoconferencia proyectando un PowerPoint como estoy haciendo yo y demás, y no tenés 10 megabits, sonaste. Se te corta. Pero ¿por qué con 5G va a ser posible eso? Bueno, va a ser posible porque se reduce considerablemente la latencia. Hay suficiente cantidad de antenas dispersas como para seguir teniendo cobertura independientemente del lugar donde estemos. Velocidades de 1 gigabit, 2 gigabit, 3 gigabit, lo que se les ocurra. Ancho de banda muchísimo más grande que el que tenemos hoy en día. Claro, para eso hace falta utilizar otras frecuencias. ¿Por qué? Porque las frecuencias actuales ya están asignadas, ya están utilizadas, ya están controladas. 850, 900, 1800 y 1900 megas ya están ocupadas. 2,4 gigas ya está ocupado. ¿Quién está en 2,4 gigas? Claro, muy bien, muy bien. Santiago, las señales de redes inalámbricas. Entonces, para este 3G hay que utilizar frecuencias más altas. Ahora, ¿qué implica frecuencias más altas? A ver, ¿quién me puede decir? Dice Lara, supuestamente ya se están probando, decían que podía afectar al ser humano justamente por la frecuencia. Bueno, Lara, eso claro, no lo sabemos todavía, pero vamos a lo que dice Gastón. Menor alcance. Por un lado, sí, es cierto, mayor frecuencia, menor alcance, como dice Santiago. Martín dice, claro, longitudes de onda más corta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que era el lambda? ¿Qué era el lambda? La longitud de onda. ¿Y a qué era igual la longitud de onda? Era igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia, C sobre F. Bien, Martín lo respondió, Nico
la pifió, le puso una B corta. Calculo que porque está cerca la F con la B corta, ¿no? Le erraste en el teclado, sí. Bueno, la longitud de onda es tan corta que a estas ondas se las llama milimétricas, porque son del orden de los milímetros. Estas ondas, como le preocupaba a Lara recién, pueden llegar a tener efectos en la salud. Hay estudios que se están haciendo, hay estudios que se han hecho, hay estudios que se están haciendo y seguramente habrá estudios que se harán. Todavía no podemos responder a esa incógnita, ¿eh? No sabemos qué efecto pueden llegar a tener en la salud del ser humano. No solo por el tamaño de las ondas, que serán milimétricas, sino también porque las antenas tienen que estar muy próximas al ser humano. ¿Qué dijimos nosotros de la reutilización, de la subdivisión de la zona en celdas cada vez más pequeñas? Para hacer celdas pequeñas, ¿qué necesitamos? Que la antena esté más cerca del terminal. Claro, justamente Martín, justamente Santiago, más antenas. Más antenas y sobre todo más cerca del terminal, pero al lado del terminal está el ser humano. Ya sea en el terminal móvil, ya sea en el televisor, ya sea dentro de la casa. Porque estas ciudades inteligentes, estos sistemas de comunicación sirven para la comunicación del ser humano, no para la comunicación entre las cosas. Si bien se llama Internet de las cosas, pero las cosas sirven al ser humano. Pregunta Lara si en las estaciones de prueba las personas se tenían que acercar como a 1 metro. Bueno, justamente el ensayo de estos sistemas implica simular el comportamiento que va a tener un ser humano utilizando estos sistemas. Entonces te pueden llegar a poner una antena en el techo del edificio donde estás viviendo vos. Y si bien no vas a estar a 1 metro, porque va a estar en la terraza, pero el pobre tipo que vive en el último piso va a estar muy cerca de la antena. Lo bueno de estos sistemas es que al estar más cerca de la antena, la potencia es menor. Entonces, si bien la proximidad a la antena es cierta, va a estar a menos de 100 metros, no a menos de 1 metro, sino a menos de 100 metros, es cierto que la potencia es menor. Esto es como cuando uno se arrima al fuego, ¿no? Hay fuegos más grandes y hay fuegos más chicos. A medida que vos te acercás al fuego, no importa el tamaño que tiene el fuego, el calor aumenta. Bueno, acá también, a medida que vos te acercás a una antena, tiene que ver la potencia que tiene la antena. Pero bueno, son estudios médicos que se están haciendo, dejémoslo a los médicos que se encarguen de eso. Nosotros como ingenieros nos encargamos de ver para qué usar estos sistemas. ¿Qué servicio vamos a diseñar para 5G? Decía entonces que hay 5 tecnologías. Por un lado, las frecuencias, las ondas, van a ser más pequeñas. Por otro lado, las celdas van a ser más pequeñas para poder reutilizar más los canales de radio disponibles. A su vez, para que la señal sea más intensa. Si el terminal está más cerca de la estación base, puede llegar a tener mejor señal. Otra tecnología es que un haz de bits no se transmita simultáneamente, sino que sea dividido en múltiples input, múltiples output. Esas son las siglas de MIMO, ¿no? Múltiple input, múltiple output. Si yo tengo que transmitir 1 gigabit, voy a transmitir 250, 250, 250 y 250. Y el receptor se va a encargar de juntarlos. Juntarlos y entregarle a la aplicación esos gigabits que yo estaba intentando transmitir. Claro, esto hace
que yo necesite más transmisores. Bueno, son las distintas tecnologías que permiten mejorar la tasa de bit, permiten mejorar el tiempo de respuesta. Por ejemplo, si el haz de transmisión por radio apunta, se puede conformar, beamforming sería eso, se puede amoldar el haz de comunicaciones para que apunte más precisamente a una antena, bueno, entonces se va a lograr mejor comunicación. Y la última de las tecnologías es que sea sí o sí full duplex. Las aplicaciones que vamos a tener, videoconferencia, acceso remoto a base de datos, control, por ejemplo, el control de un auto, tiene que ser full duplex. Imagínense ustedes que el auto vaya a 40 km por hora y le avisa al centro de control que se está aproximando un peatón, que está por cruzar la calle un peatón. Si el auto va a 40 km por hora y el mensaje demora más de 2, 3, 5 milisegundos, el peatón ya perdió la vida. Entonces, la virtud de 5G es que tenga tiempos de respuesta muy cortos. ¿Dónde estaba todo esto? Creo que estaba aquí. Los tiempos de respuesta tienen que ser, no lo puse, del orden del milisegundo. Acá, respuesta rápida, baja latencia y retardo. Aproximadamente 1 milisegundo. A ver, aquí entre ustedes, ¿hay algún gamer? ¿Hay alguno que sufra la latencia de la red? Claro, Benjamín, típico gamer. Juan Ignacio, Leandro, Gonzalo, típicos gamer. A ver, ¿qué latencia tienen? Cuéntenme ustedes cuando juegan. 100 milisegundos de latencia. Eso es insoportable, es inadmisible. Claro, justamente, la latencia se mide con una aplicación que en redes se llama ping. Mire, si ustedes quieren ver, van al DOS de la compu y ejecutan el comando ping. ¿Y a quién le quieren hacer ping? Bueno, por ejemplo, hacemos ping a, qué sé yo, cadena3.com. ¿Sí? Bueno, y acá me dice que tengo un ping de 28 milisegundos. ¿Ves? La mayoría tiene 40 en Córdoba. A ver, bueno, decime a qué sitio juega. A ver, yo le hago un ping. Decime a qué sitio le hago un ping. Gastón, Santiago, a ver. Bueno, por eso. Google, a ver. .com.br. Tenés 26, 27 milisegundos de latencia. A ver, le hago un ping a cisco.com. Cisco está. No, 28. No, los ping llegan 31. Mirá, le hacemos un ping a la NASA. Mira, 28, 30 milisegundos. No tenemos mucho retardo. Claro, también es cierto que estos sitios tampoco están muy demandados. ¿Cuánta gente quiere acceder al sitio de la NASA en estos momentos? No mucha gente. Pero sí los juegos, por ejemplo, cuando están muy demandados, el tiempo de respuesta se aumenta. A ver, ahí Benjamín nos tira uno. La IP del servidor de un juego. Entonces hacemos ping a 141.101.1.
114.212. 62 milisegundos. ¡Apa! Ahí aumentó, ¿ves? El primer ping me demoró 62 milisegundos. Claro, con esa latencia es probable que un auto choque. Si vos querés hacer el guiado de un móvil, es probable que no tengas suerte. Así que Benjamín, guarda dónde jugás, porque es probable que te maten antes de que vos dispares. Claro, los otros se hacen un picnic porque tienen menos latencia y vos resulta que no juegas a las carreras. Claro, Santiago te advierte, no juegas a las carreras. Bueno, para todo esto tienen una bibliografía, lo pueden consultar. Se los dejo ahí, pero obviamente pueden consultar cualquier referencia en internet de 5G. Bien. ¿Alguna pregunta con los sistemas celulares de comunicaciones móviles? Pregunta Gastón. ¿Qué detalle debería saber de las distintas generaciones? Bueno, al menos lo que yo le he puesto. Al menos si eran analógicas o digitales, si utilizaban FDMA, TDMA o CDMA. No, las frecuencias no. No. Todas están en la banda entre 800 y 1900 MHz. Todos están entre esos canales, pero depende de cada país las bandas que liberó para implementar esos sistemas. Más que nada me interesa que entiendan la evolución. Lo que sí es importantísimo que entiendan cuáles son los componentes de un sistema de comunicaciones celulares móviles, qué es el concepto de clúster, qué se logra reutilizando las frecuencias, qué se logra sectorizando las antenas y qué se logra subdividiendo las celdas en porciones más pequeñas. ¿Qué es el handover o handoff? ¿Cómo se logra? ¿Qué es la SIM? El módulo identificador del abonado. ¿Cuáles son las 3 tecnologías de acceso múltiple? ¿Se acuerdan ustedes de las tecnologías de multiplexación? Eran 4. Era FDM, TDM, CDM, ¿y cuál era la cuarta? Bien, Benjamín, está atento. Los dos se llaman Benjamín, los dos respondieron. Muy bien. En el caso del radio no se utiliza multiplexación por división de longitud de onda, porque eso es solo para la fibra óptica. Una cosa que no sé si quedó muy clara es que la 5G no es una red de comunicaciones inalámbricas. Solamente el último tramo, el acceso hasta el usuario, es inalámbrico. Pero, ¿qué les parece? ¿Cómo será la interconexión entre las celdas? ¿Qué medio conductor les parece que se va a utilizar aquí? Claro, únicamente. Sí. Ni siquiera tienen que ponerle el signo de pregunta al final. El medio que menor retardo, mayor ancho de banda, menor interferencia tiene es la fibra óptica. Entonces, las estaciones base tienen que estar interconectadas por una red terrestre.
Esa red terrestre debe garantizar tiempos de respuesta muy breves. Y la única tecnología que posibilita eso es la tecnología de fibra óptica. Bueno, nos queda 1 minuto y medio. ¿Alguna pregunta? Para el segundo parcial, no sé si le voy a dar 30 minutos, capaz que le dé 25. Si me pongo en bueno, les dejo 30. Si me hacen enojar, le pongo 25. Santiago, cuidado, ¿qué estuviste haciendo? Sí, justamente es que es teórico, no hay ejercicio, no hay cálculo. No le puedo decir, bueno, cálculeme a qué distancia tiene que estar esta celda para no tener interferencia con los otros canales. No hay ningún ejercicio de este tipo. Ustedes están estudiando comunicaciones para ser usuarios de estos sistemas. Los ingenieros en telecomunicaciones los diseñan. Así que el cálculo se lo explico a ellos, a ustedes no. Bueno, nos veríamos el miércoles que viene. ¿Sí? Que les vaya muy bien. Adiós. Nos vemos, profe.